Hoy les traigo un libro que está lleno de drama, sufrimiento, dificultades, que mezcla la no ficción con la novela gráfica. Es uno de los mejores cómics de los últimos años, que ha recibido múltiples premios. Es una historia de época que está situada en la Segunda Guerra Mundial y es un libro tan bueno como doloroso. Estoy hablando de Hierba, de la escritora coreana Kim Suk-hendri Kim. Hierba es un cómic, es una memoria biográfica, está basada en una historia real. Es un libro bastante crudo que mezcla la gráfica de manera muy sencilla, muy ingenua, muy conmovedora, con una historia horrible, terrible, de maltratos, de abusos, de una de las mujeres de consuelo, como se les conoció durante la Segunda Guerra Mundial, que logró sobrevivir y logró contar su historia. La autora de Hierba entrevistó a esta mujer, Lee Ok-sun, que sobrevivió a una increíble serie de vejámenes, y a partir de ese testimonio lo plasmó en un formato gráfico, en un cómic que cuenta la historia de una forma muy sorprendente, porque mezcla todo el sufrimiento que ella vivió con toques de humor, con toques que logran conmover profundamente. Este libro juega con los tiempos narrativos y está todo el tiempo haciendo un paralelo entre pasado y presente. El libro comienza con Lee Ok-sun, ya mayor, una señora de más de 70 años, que está a punto de regresar a su natal Corea. Ella vive en China y está a punto de tomar el avión que la va a llevar de regreso. Y una pequeña nota al pie nos dice que gracias a un programa de televisión ella va a poder juntarse con su familia, de la cual fue separada hace más de 55 años. En el siguiente capítulo comenzamos a ver la infancia de la señora Ok-sun, parte cuando ella tiene 10 años en el año 1936, y hay dos episodios que en el fondo nos presentan el escenario. Uno, ella es una niña que no puede ir al colegio, que tiene muchas ganas de ir al colegio, que ayuda a su familia, que es muy pobre, que vende en el mercado de Busan, y uno de sus mayores deseos es poder ir al colegio porque ve a otras personas del barrio, del sector, que sí pueden ir, otros niños. Y ella como mujer no puede porque a los 10 años tiene que cuidar a sus otros hermanos más pequeños. Y lo segundo es que en medio de este trabajo que ella tiene que hacer, la mandan a buscar algunas cosas, pero en el camino tiene tanta hambre que se desmaya. Así nos presentan al personaje principal. Era tanta la miseria que los papás no podían alimentar correctamente a todos sus hijos. En esta situación tan terrible en los años 30, 38, por ahí, 37, que un día llega un hombre y le ofrece a su familia adoptarla. Para que él tiene un restaurante, no tiene hijos y vive con su esposa, y le dice que él puede educar a esta niña y la puede enviar al colegio incluso. Los papás le hablan, le explican que finalmente se tiene que ir con esta otra familia, pero que va a tener una mejor vida y que finalmente va a poder ir al colegio. Y ella, como niña ingenua, cree eso, y además le dicen: tú vas a poder venir a visitarnos cuando tú quieras. Eso, por supuesto, nunca ocurre. Y cuando llega a esta otra casa, la esclavizan, la hacen trabajar, no la mandan al colegio y la tienen durante al menos 5 años trabajando de sol a sol, haciendo todas las labores de la casa, atendiendo el restaurante, entre otras cosas. Luego, este hombre, el dueño del restaurante que la había, entre comillas, adoptado, la vende a otro establecimiento que es una taberna, donde ella también tiene que hacer lo mismo, pero es más crudo todo. Tiene que limpiar, tiene que arreglar, tiene que hacer la comida, donde además la golpean, la tratan bastante mal. Y en el año 1942, cuando ella tiene alrededor de 16 o 17 años, un día tiene que ir a comprar cosas para esta taberna y la secuestran. En paralelo se desata la Segunda Guerra Mundial, la secuestran, la llevan a China, a una base donde existía una casa de consuelo para los soldados japoneses. Esto significaba que los soldados japoneses podían acostarse con estas mujeres de manera libre. Una cosa importante de este libro es toda la estética que tiene. Por un lado, aparecen dibujos que son muy sencillos, está todo en blanco y negro, está hecho con tinta, son de alguna forma, entre comillas, infantiles. Pero a medida que avanza la historia y que todo se va recrudeciendo,
los dibujos también se van volviendo un poco más complejos y un poco más duros, digamos. Pero tiene este contraste que yo creo que hace que todo lo terrible y lo horrorosa de la historia que se está contando tenga un equilibrio con estos dibujos que son tan sencillos y, como digo, de alguna forma un poco infantiles, entre comillas, digamos. Entonces ella es secuestrada, es llevada en tren durante varios días hasta que finalmente llega a un lugar en China donde empieza todo su sufrimiento. Conoce a otras mujeres que están en las mismas condiciones. A poco andar tienen que empezar a trabajar, que es básicamente que hombres y soldados la violen. Ella pierde su virginidad en ese momento y empieza la parte más cruda y más horrible del libro, pero está hecha de una forma muy sutil y muy respetuosa. Por ejemplo, en el momento de esta violación horrorosa, las páginas se van a negro y solo hay el relato de Oksun que está recordando, digamos, que es, como decía, es parte de una entrevista, larga entrevista que hizo la autora con esta mujer. En ese tiempo, ella está secuestrada durante 3 años, 3, 4 años, hasta que termina la guerra. Y en ese momento uno de los episodios importantes para ella es que se enamora de uno de los cuidadores del lugar, de uno de los guardias, que todas las noches le deja un poco de arroz para que ella coma, porque además de abusarlas y de maltratarlas, les da muy poca comida. Esta persona como que la ve y le empieza a dejar comida y luego ellos tienen un encuentro y ella está un poco enamorada, pero finalmente a él lo trasladan y también pierde a esa persona, que era uno de sus pocos apoyos en ese lugar. Otro momento muy terrible es cuando ella contrae sífilis después de estas repetidas violaciones y así no puede atender. Entonces el tipo que está a cargo del lugar, de estas casas de consuelo, como les decían, la deja haciendo el aseo, cocinando durante un tiempo, durante unos días, pero después necesita que vuelva al trabajo sexual. Le hacen un tratamiento como con mercurio que elimina la enfermedad, pero que al mismo tiempo la deja estéril. Y ella nunca logra tener hijos. En 1945 termina la guerra, Japón es derrotado, es parte de los perdedores de este conflicto. Es un momento de mucha felicidad. Estas casas de consuelo son liberadas, todos los que estaban ahí se van, arrancan y ellas quedan solas y perdidas. Y ahí llega otro momento muy terrible donde empieza a deambular, están juntas con una de las amigas que se había hecho en ese momento, pero luego se pierden, cada una se va por su lado, porque además estando juntas había mucho estigma, porque las tratan como si ellas hubieran sido prostitutas y no mujeres secuestradas. Se vive en la calle durante un tiempo, pero finalmente conoce a un hombre y se casa, pero él se embarca como soldado en otro conflicto y la deja sola cuidando a la familia de él. Ahí también lo pasa bastante mal, la maltratan bastante y pasa un tiempo hasta que descubre que su esposo, ella pensaba que había muerto, pero en realidad no estaba muerto, sino que tenía otra familia. Una de las familiares de él que ella había estado cuidando finalmente la invita a un pueblo, la llama para que viva con ella, pero en realidad la llama para que conozca a alguno de los hombres que están ahí disponibles y solteros y que ella se case de nuevo. Y al principio se resiste un poco, pero finalmente conoce a un hombre mucho mayor que ella, que tenía 2 hijos, que estaba viudo, y ella acepta cuidarlo. Él después descubre que es un borracho, que no le ayuda en nada, pero ella se encariña con el hijo más chico y finalmente lo cuida como si fuera su hijo. En eso pasan varios años y ella aprende a leer, aprende a escribir, era analfabeta hasta ese momento y se contacta con uno de los programas de televisión que están haciendo estas campañas para reunir a las familias que fueron separadas. Ella tiene cerca de 70 años y cuando logra regresar a Corea, recorre el lugar donde ella vivió, Busan, el mercado donde ella trabajó y todo. Se reencuentra con su hermano mayor, con sus hermanos más chicos. Siente que la rechazan por su pasado, por la vida que tuvo. Y finalmente se va a vivir a un lugar como de acogida, una especie de asilo. Y ahí es donde la encuentra la autora del libro y ahí es donde comienzan a rememorar toda esta historia. El epílogo del libro cuenta un poco qué pasó con estas mujeres. Existe un movimiento de reivindicación que finalmente no fue escuchado por el gobierno
En un momento el gobierno de Corea y el gobierno de Japón hacen un acuerdo, hay una especie de indemnización de parte del gobierno japonés hacia estas mujeres, pero es un monto ridículo, es muy bajo y además ese dinero nunca llega a las víctimas. Y lo que ellas quieren, las mujeres que sobreviven y que se logran articular, es que les pidan disculpas. Y eso es algo que nunca se ha hecho, que no se ha hecho. Es bastante triste el pensar que nunca se pidió perdón por esa situación, por lo que hizo Japón con estas mujeres. El libro, a nivel estético, es muy interesante porque, como digo, a medida que va avanzando se va poniendo cada vez más serio y cada vez más dramática la forma, pero entre medio también logra incorporar un poco de humor. Es una señora que ha vivido mucho y ha sufrido mucho, pero que también logra hacer chistes, también logra hacer ironía. El personaje de la periodista o de la escritora que está ahí, que la vemos también dibujada, hay un buen contrapunto en eso. Es un libro que fue elegido como dentro de los mejores cómics. Ha ganado muchos premios en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Es un bestseller y es un libro que rescata, digamos, la memoria histórica de un grupo de mujeres que fue abusada durante la Segunda Guerra Mundial y que nunca pudieron reivindicarse. Ellas durante algún tiempo se juntaban los días miércoles, hacían protestas y lograron contar su historia. Y eso es muy interesante. El libro, como digo, es súper doloroso en un sentido, pero al mismo tiempo es bello en la capacidad de la resiliencia. Y el título tiene que ver un poco con eso. Hay un momento, uno o dos momentos en la historia donde aparece la hierba. Hay un momento en que ella tiene que comer hierba para poder sobrevivir cuando no tiene nada que comer. Pero la hierba también tiene que ver con esta posibilidad de emerger y de surgir a pesar de los terrenos hostiles, o más allá de la belleza, es como de la fuerza, de la fortaleza, de seguir resistiendo. La protagonista de esta historia, Lee Ok-sun, falleció a los 94 años en el 2022. Ella alcanzó a haber publicado el libro de Kyung-soo Hyandri Kim. Hasta el último día continuó tratando de visibilizar lo que habían vivido. Y en ese sentido el libro también es un testimonio muy valioso respecto a ese momento histórico y a algunas historias que no se han visibilizado tanto. Como les decía, es un libro muy rápido de leer, es en formato gráfico, por lo tanto hay poco texto, hay muchos dibujos, hay muchas imágenes, pero logra capturar todo ese sufrimiento, ese dolor, sin hacerlo sensacionalista. Yo creo que una de las cosas más valiosas del libro es que cuenta la historia de manera cruda, de manera directa, de manera emotiva, pero sin volverlo sensacionalista. No hay imágenes explícitas de todos los abusos que vivió, de todas las tragedias que le sucedieron a esta mujer. Todo eso está reflejado de manera muy respetuosa. Espero que les haya gustado y pronto volveré con otro libro de no ficción.